Gracias, señor Daniel Alfaro, por acompañarnos a esta hora de la mañana para reflexionar en torno a algo que es un cimiento de nuestro desarrollo, la educación de todos y cada uno de los peruanos. Gracias nuevamente, bienvenido a Encendidos. Buenos días, Mabel y Mauricio. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Desde su experiencia y quizás ahora tratando de ser un poco pragmáticos porque la realidad lo amerita, ¿cuánto se puede avanzar declarando en emergencia la educación si ayer hemos recibido reportes del director de Educación de Cajamarca, donde debido a la migración, ¿no?, del sistema privado al nacional, los colegios se han quedado cortos y se han hacinado, van a tener que buscar más locales? Entonces, ¿cómo subsanamos esto sin finalmente incurrir en burocracia y en este estado que ya sabemos es lento? ¿Cómo dinamizamos las cosas? Muchas gracias por la pregunta, Mauricio. Primero, reflexionar sobre que la declaración de emergencia acentúa algo por el cual el sector educativo ya está pasando desde marzo del año pasado. Que es un separamiento de las clases presenciales para entrar a esta nueva modalidad en la cual todavía no tenía las herramientas del caso que le permitieran continuar con los aprendizajes como estaba planificado. Esas herramientas han tratado de mejorarse a través de un programa como Aprendo en Casa, multiplataforma, no solo por internet, por radio, por televisión y una distribución de tablets. Pero esos son paliativos para una necesidad más profunda, ¿no? Y esa necesidad se acentúa luego de 1 año y medio de separamiento de las escuelas. Y en ese sentido sí llama la atención de que se están abriendo otros espacios públicos, otros espacios privados y todavía no las escuelas. Increíble. ¿No? Ya tenemos hace poco... Centros comerciales, cines, ¿no? Y las escuelas no, restaurantes, ahora, ¿no? Al aire libre. Sí, adelante, Mabel. Sí, a ver, como madre de familia, a mí me genera una bronca esta parsimonia y esta lentitud, ¿no? Porque entiendo que este nuevo gobierno está asumiendo las riendas en el ministerio, en los diferentes ministerios, pero a ver, la situación ya se sabía cómo era, ¿no? Ya llevamos más de 1 año y medio de pandemia y no hay mucho diagnóstico que hacer, más bien hay que actuar para que se sienta que los niños son prioridad y que hay una emergencia. Entonces, este gobierno, ¿no?, que en campaña aglomeraba gentes en las plazas y probablemente ahí también habían contagios, no nos puede venir a decir ahora que hay que esperar hasta los últimos 2 meses del año porque todos tienen que estar vacunados, los niños también. ¿De qué estamos hablando? Y esa es, a ver, no solamente es un asunto personal, tengo 2 hijos, muchos padres de familia se encuentran en la misma situación, viendo cómo sus hijos poco a poco, su salud mental se va minando, ¿no? Por el hecho de estar lejos de sus espacios. Y eso es realmente, creo que lo que más nos preocupa, porque la educación, los más privilegiados lo van a recuperar. Pero el estado mental, eso no sé cuáles serán las consecuencias. Y perdónenme esta catarsis. No, Daniel también tiene hijos y te ha entendido perfectamente, y todos los que te están escuchando, la irritabilidad de los niños, el desorden en el sueño, ¿no? La fragilidad emocional con la que están dentro de casa, tiene factores identificables y no estamos haciendo nada para remediarlos. Daniel, ¿cómo salimos de esto que ha descrito también mi compañera Mabel desde su experiencia personal, y vaya que tú también la tienes? Comparto las sensaciones que acabas de compartir, Mabel, y frente a eso tenemos que hacer acciones concretas, ¿no? Lo primero es avanzar con la vacunación de los docentes. Afortunadamente, el cuerpo docente tiene un promedio de edad de 45 años, entonces por el ritmo que hemos estado teniendo de vacunación, la mitad del cuerpo docente, más de 200.000, ya estaría vacunados y faltaría una segunda mitad, la cual tiene que acelerar. Y eso tiene que ir acompañado de una campaña de comunicación por parte del Ministerio que le dé la seguridad a los padres de retornar a las escuelas. Afortunadamente, recientemente en una encuesta de Datum, salió que el 90% de los padres estaba totalmente de acuerdo con que la educación tenga las mismas condiciones de los otros sectores económicos del país, ¿no? Y así poder tener esta vocación de retorno a la presencialidad. Pero eso tiene que estar acompañado de algo que Mauricio sentó hace poco.
que es que las escuelas tienen que tener efectivamente entonces agua, jabón, mascarilla, protectores faciales, ventilación de puerta a ventana, 4 metros cuadrados por alumno y otras condiciones necesarias justamente para despertar en el padre la confianza que necesita para poder apostar otra vez por el sistema educativo. Porque más allá de la pérdida de los aprendizajes, acá lo que estamos también hablando es de un estado socioemocional complejo, que también en el reporte ustedes lo han tenido. Y existe este tema porque la educación también es sociabilización. Uno aprende también de los compañeros, del profesor, y al separarse de ese núcleo, uno siente una lejanía con respecto a lo que le corresponde a la edad que tiene. Sobre todo cuando son más pequeños, ¿no? Sí, claro. Ahora, yo quiero centrarme en 2 aspectos en esta pregunta. La migración del sector privado al nacional ha sido comprensiblemente abrumadora y exponencial, con lo cual el hacinamiento en los espacios públicos que ya teníamos es evidente y no es manejable, y esto ya lo han reportado varios directores regionales de educación de nuestro país, ¿no? Ahí hay un tema de hacinamiento que resolver, ¿no? Luego, ¿por qué no vamos a espacios públicos mientras resolvemos lo de las infraestructuras? ¿Por qué no se cita en el campo de Marte a escolares de determinada edad que hay baños habilitados, que hay agua, que hay ventilación, y por lo menos se va atendiendo lo que Mabel ha señalado, profesores capacitados para jugar, interactuar, mirarlos? Te aseguro, por sentido común, sin ser ningún especialista en educación, que regresarán a casa en otro espíritu, de ver un árbol nada más y ya la vida te cambia. ¿Por qué no se va al Estadio Nacional? ¿Por qué no se va en los campos abiertos que tenemos? ¿Por qué no hay una estrategia de emergencia donde los padres encuentren un desahogo y los niños recuperen un poquito de contacto con la realidad? Un poquito. Así es, Mauricio. 2 cosas. Una, no solo hay que declarar emergencia a la educación pública, sino también a la privada. La privada también ha sido la más golpeada por la pandemia, sobre todo a nivel inicial, donde muchos colegios han tenido que cerrar producto justamente de esta migración hacia la escuela pública ya hacinada, que ahora a la distancia de repente sí puede albergar a estos alumnos, pero cuando esto se vuelve presencial, ahí se va a notar esa complejidad. Y lo segundo, es importante también avanzar con este retorno justamente aprovechando los espacios públicos y libres. Ya lo había dicho el exministro Cuenca de iniciar, por ejemplo, actividades físicas en los colegios. Entiendo que el ministro Carrillo está también de acuerdo con ello y eso se puede hacer mañana, eso se puede hacer cuanto antes. Exacto. De tal manera que se pueda ir acercando ese momento en el cual hacer mi presencialidad. Claro, porque la pregunta es, ¿tenemos que esperar a que todos los profesores del país, hasta el último, esté vacunado? No, porque ya hemos visto cómo los planes pilotos en diferentes regiones, en las zonas rurales, han regresado a la presencialidad de manera paulatina y voluntaria. Es decir, se nos tiene que extender el tiempo hasta octubre o noviembre. Yo le pido, sí, señor Alfaro, que nos espere porque tenemos que ir con el gran resumen de la hora. Este tema nos importa a todos los padres de familia. Por supuesto. ¿Es posible aprovechar nuestros espacios públicos para atender a nuestros niños, por lo menos, no sé, entre 3 y 7 años, segmentarlos, aquellos que tienen una carga de energía mayor o que tienen una fragilidad emocional muy susceptible al encierro? ¿Por qué no usamos Estadio Nacional, coliseos, parques y nos organizamos con maestros para por lo menos, ¿no?, estar con ellos 3 horas, ¿no? Y nos escribían por el interno, Daniel, que yo mencionaba, el campo de Marte, que sí tiene baños. Pero si no los tiene, ¿no puede el Ministerio de Educación gestionar estos baños disal? Si en tantos eventos superfluos ponen baños disal, ¿por qué cuando se trata de la salud emocional y la educación de nuestros niños no hacen todos estos esfuerzos, ¿no? Dejando de lado lo que ha ocurrido en el Congreso esta mañana, ¿no? Otro tema preocupante que ya lo hemos abierto gracias a la presencia del señor Daniel Alfaro, exministro de Educación, y también a su paciencia. Así funciona la radio con noticias en vivo, y esto valía la pena hacer el paréntesis. Pero volvemos a los niños, en calma y en paz, que ellos tengan otro país y otra clase política, con el perdón de quienes están involucrados en casos tan estridentes como los gángsters de la política y los cuellos blancos del puerto, y se sientan en una curul delante de todos como si nada pasara. Pero bueno, planteábamos eso, Daniel.
¿qué tan engorroso desde el cargo de ministro de Educación es ejecutar las cosas, ¿no? Que está ahí la infraestructura en todo el país, espacios abiertos tenemos, maestros bien intencionados, bien preparados, que empiecen a estimular, ¿no?, a los niños, lo vemos viable, pero ¿con qué trabas legales te encuentras cuando quieres implementar algo así? De acuerdo, Mauricio, y antes de contestar puntualmente a lo que mencionas, solo quería hacer una reflexión con que los actores de la sociedad, empresarios, políticos, periodistas, también son formadores de las niñas y las niñas. Todos tienen que tener un deber de imagen pública que ayude a generar un modelo de rol que permita a todos aprender de valores, de ética, de principios. El Perú en verdad es una gran escuela y las escuelas no solo están resistidas a esos espacios físicos que tradicionalmente conocemos. De acuerdo, ser autoridad implica todo lo que tú has mencionado, ¿no? No hay que perder de vista eso y hay que retomar finalmente que, y yo me acuerdo, hace pocas décadas era un orgullo tener dentro de tu familia un diputado, un senador, ¿no? Pero bueno, no nos distraigamos, por favor, porque si no se nos van los minutos. Volvamos a atender a estos niños. Válida tu reflexión, me sumo a ella, pero esta iniciativa que Mabel y yo desde acá la vemos viable, no estamos dentro del Estado. Tú has estado liderando el Ministerio de Educación y cuando quieres implementar algo, ¿a cuántas instancias tienes que recurrir para que te aprueben las cosas? De acuerdo. Lo primero es, en esta idea de retorno a clases, por lo menos en los espacios abiertos, mencionas dos tipos de pasos, ¿no? Los públicos que están fuera de la escuela, pero también mencionaste en un primer momento los que están dentro de la escuela, que es el patio de recreo, la canchita de fútbol, ¿no? Estos espacios pueden ser pueden ocuparse otra vez para la finalidad del aprendizaje, la actividad física, la comprensión, el reencuentro, tomando los servicios públicos de la escuela en sí. Para lo cual sí existe un camino de financiamiento que tiene el MINEO directamente con los directores de las instituciones educativas que les permitiría para aquellas escuelas que no tienen acceso a agua, comprar agua, jabón, mascarillas, protectores, lo necesario para poder habilitar esos espacios. Fuera de la escuela, por ejemplo en parques o plazas, ahí entra el rol de los gobiernos locales también, que también tienen un compromiso con la educación y deberían, en coordinación con las UGELs o las direcciones regionales de educación, comenzar a generar esos servicios básicos para que justamente también esos espacios se puedan ocupar por docentes para poder continuar con o retomar el vínculo con sus estudiantes. Ahora, señor Alfaro, creo que ya con miras a nuevamente abrir los colegios de manera, hay que decirlo, semipresencial, paulatina y sobre todo voluntaria, porque lo que no queremos es que los padres de familia se asusten tampoco, creo que se debe llevar a cabo una campaña de vacunación, una campaña de comunicación hacia los padres de familia, hacia los que trabajan en las diferentes UGELs o direcciones de educación, porque hay mucho temor. Y ayer escuchamos, por ejemplo, al ministro Cadillo, ¿no? Jaime Chincha lo entrevistaba en su programa en la noche, y el ministro Cadillo decía que está demostrado que los niños contagian y tienen alta carga viral. Y yo honestamente no recuerdo haber leído un informe que diga eso o algún informe del exterior de algún otro país en donde sí hay clases, en cerca de 145 países hay clases, y que digan que los colegios son focos infecciosos. Quizá usted, que tiene más conocimiento, maneje esa información. Es bien importante, Mabel, la estrategia de comunicación que menciona. Felizmente en esta encuesta de Datum reciente, el 70% de los padres sí está de acuerdo con regresar a clases, y cuando uno ve la diferencia entre los niveles económicos más altos y bajos, ven incluso los más bajos estarían aún más de acuerdo, 57% en el AB versus 76% porque en son el los más afectados, sin duda. Porque son los más afectados, porque ellos también ven que los aprendizajes de sus hijos han cedido. De igual manera, los de niveles económicos más bajos encuentran de que los aprendizajes han sido menores debido a este distanciamiento. Entonces sí creo que hay un núcleo de la población grande e importante que aboga por este retorno a la presencialidad para recuperar aprendizajes y para que ellos mismos también puedan recuperar la oportunidad de agenciar mediante el trabajo de los medios y recursos que el hogar necesita. En ese sentido, sí se puede afirmar que con la evidencia internacional respalda este retorno a presencialidad
porque los niños y niñas no generan un contagio más allá del que se da normalmente en las comunidades en las cuales está la escuela. De ahí es que muchos países, incluso en América Latina, ya estén retornando a clases en su gran mayoría, debido a que evidencia internacional respalda de que no existiría mayor contagio por este acto. Y lo vemos por el sentido común. Ya se están abriendo locales comerciales, se están activando las industrias culturales. A Dios gracias, porque han sufrido mucho con esta pandemia, ¿no? Y entonces, ¿por qué no los colegios? Muchísimas gracias, Daniel. Estamos todos convencidos, por consenso y unanimidad, que nada como lo presencial, nada. Siempre lo digital va a ser un complemento a ese encuentro que tiene el alumno con su profesor en un aula o en un espacio abierto. A eso tenemos que apuntar, a la brevedad, por el bien de todos. Gracias y hasta